Muy bien, algunas palabras, quiero que por lo menos sepan el concepto de nódulo pulmonar solitario. ¿Bien? El nódulo pulmonar solitario es cuando encontramos una única, ¿sí? Una sola lesión nodular que no supera los 3 centímetros, ¿sí? Cuando supera los 3 centímetros ya hablamos de masa. Habitualmente son lesiones redondeadas y radioopacas o radiodensas o hiperdensas, a veces cuando estamos en tomografía. Y si estamos en realidad nosotros haciendo un screening, porque si estamos con un paciente que tiene muchos factores de riesgo, muy tabaquista, adulto mayor, o con determinados signos que nos pueden hacer pensar a nosotros que hay un nódulo, ¿sí?, pulmonar, sepan que la radiografía negativa no descarta que haya un nódulo. Si ustedes tienen una alta sospecha, tienen que hacer la tomografía. ¿Bien? El nódulo pulmonar solitario, se los menciono porque es un problema diagnóstico, muchas veces es un hallazgo incidental en la RX de tórax, ya sea hecha, por ejemplo, incluso para un prequirúrgico, ustedes van a solicitar una RX de tórax frente y quizás se encuentran con una lesión nodular. Lo más importante es, primero, detectarlo y segundo, poder sumar o restar características y decir, bueno, esto es benigno o esto es maligno o necesito estudio complementario para definir. ¿Cuáles son las principales causas? La causa más frecuente es el granuloma inflamatorio. Habitualmente es una lesión redondeada, bien definida, de contornos lisos, muy frecuentemente calcificada y suelen ser de origen secuelar infeccioso, muy frecuente secundario a una TBC. También tenemos como otras causas el cáncer de pulmón, las metástasis únicas, el carcinoide, el amartoma y artefactos y superposición, que recuerden que se las había nombrado algunas, calcificaciones condrocostales, pezones, lunares, botones, etc. ¿Sí? Es muy importante para nosotros también orientarnos en las posibilidades diagnósticas, hacer una historia clínica completa y detallada del paciente, conocer bien sus antecedentes, tanto personales como familiares, sus factores de riesgo, sobre todo en pulmón, el tabaquismo o la exposición al asbesto y la estabilidad de la lesión. Esto a veces es muy importante y uno no lo usa, pero nunca está de más decirle al paciente, ¿no tenés algún estudio previo? Porque a veces tiene una radiografía de tórax de hace 3 años, 2 años, 5 años, donde ya estaba la lesión nodular y estaba del mismo tamaño. Eso verdaderamente nos transmite una tranquilidad de que es muy probablemente benigna. Ante la mínima sospecha de malignidad, obviamente vamos a complementar primero con tomografía y a indicar una biopsia. Muy bien, de ahí la importancia de conocer también algo de cáncer de pulmón. Sepan que el cáncer de pulmón es el tumor maligno más frecuente en el hombre. O sea, ustedes algo tienen que manejar de esto, mínimamente. El principal factor de riesgo es el tabaco, ¿sí? O sea, paciente que fuma, paciente que tiene riesgo incrementado a tener cáncer de pulmón. Siempre indagar si el paciente fuma, ¿bien? A su vez, lo que les había nombrado, la exposición al asbesto. En RX, toda lesión que no veamos o que estemos seguras que está calcificada o que es una lesión muy vieja, en un paciente de fumador y mayor a 40 años, tenemos siempre que sospechar que puede ser cáncer. Entonces, sí o sí, vamos a tener que complementar con una tomografía para definir las características más específicas de la lesión. El tipo de cáncer más frecuente es el adenocarcinoma en un 40%, seguido de otros subtipos como el epidermoide en un 30% y células grandes y células pequeñas en un 15% cada una. Sepan que el de células pequeñas es muy agresivo y habitualmente el diagnóstico se realiza en forma tardía. El método de elección, ya se los dije pero se lo reitero, es la tomografía. ¿Bien? ¿Cuáles son los hallazgos sugestivos de nódulo pulmonar maligno?
un nódulo o masa de contornos irregulares. Periféricos son más frecuentes los adenocarcinomas, pueden ser tanto únicos como múltiples lesiones nodulares, pueden presentar broncograma, hay nódulos mixtos o que tienen también vidrio esmerilado a su alrededor, esto es sugestivo de malignidad. Los epidermoides suelen ser centrales, pero también pueden ser periféricos. Pueden también los nódulos cavitarse y formar imágenes similares a cavidades o a cavernas, pero habitualmente tienen las paredes más gruesas, más irregulares, ¿sí? También las adenopatías son un hallazgo frecuente. ¿Qué es lo que debe llamarnos la atención? Por lo menos en una RX o en un paciente sin diagnóstico, pero que nos tiene que decir para algo está pasando. Bueno, la atelectasia de causa no conocida o no aclarada, una neumonía recurrente o persistente, el hilio aumentado de tamaño y el ensanchamiento mediastínico. Acá les dejo algunos ejemplos de lo más común. Habíamos dicho que de nódulo pulmonar solitario, la principal causa más frecuente era el granuloma calcificado, ¿bien? Una causa benigna. Fíjense, en esta RX tórax vemos, ¿sí?, en el lóbulo inferior derecho una lesión nodular relativamente pequeña, de contornos bien definidos, y podemos observar que tiene una mayor densidad, que parece densidad calcio en su interior. Quizás esto es muy fino, pero bueno, créanme. Le hacen la tomografía, ¿sí?, porque no les queda claro, o porque no tienen estudios previos, o por lo que fuera, y fíjense lo mismo, ¿sí? Esta es una ventana pulmonar, habitualmente no es la indicada para evaluar lesiones nodulares, sino que para evaluar nódulos usamos la ventana de partes blandas o mediastínica. Esta ventana nos va a permitir diferenciar, fíjense, tenía un contorno sólido todavía, pero una calcificación bien grande, central y homogénea. Esto era un granuloma calcificado, seguramente secuelar a una causa infecciosa. En este caso, fíjense, tenemos una radiografía de tórax en un paciente que tenía claros signos de enfisema, ¿sí? Fíjense que tiene un aumento de la radiolucidez, fíjense, miren acá las bases, pareciera que no tiene trama, ¿sí? Esto no es un neumotórax, esto es enfisema. Quizás no está tan notorio, pero también hay un aumento de los espacios intercostales, ¿bien? Y fíjense, recorramos siempre todo, fíjense los ápices. Ah, muy bien, el ápice pulmonar derecho, bueno, está bien aireado, ¿bien? Quizás demasiado radiolúcido, pero bueno, está aireado al menos. Y ahora miramos el ápice pulmonar izquierdo y tenemos, claramente está opaco, o sea, tiene una formación nodular. Fíjense, esto no nos puede pasar por alto nunca, chicos, nunca. Hagan sistemática, revisen bien todo el pulmón. Muy bien, esta es la correlación tomográfica, un corte coronal con ventana pulmonar, fíjense lo que les decía, claramente signos de enfisema del lóbulo superior es típico del fumador, de ahí también tenemos paciente fumador, nos incrementa la chance de encontrarnos también con una lesión nodular, esta lesión nodular, fíjense además, genera una distorsión de la arquitectura perilesional, con algo de vidrio esmerilado, los contornos son bastante espiculados, es muy grande, ya es masa porque supera los 3 centímetros. Esto es claramente indicador de malignidad. Estas se las dejo porque también suelen preguntar a este signo o es un signo también clásico, también común, que son las metástasis múltiples en los pulmones. Se manifiestan como múltiples imágenes nodulares bien radiopacas, algunas pueden ser bien definidas, otras no tanto, ¿sí? Y se le dice patrón o signo en suelta de globo, ¿sí? Típico de secundarismo pulmonar, metástasis múltiples.